Nuestro tema de esta mañana es un sacrificio vivo, un sacrificio vivo. Y vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12 y versículos del 1 al versículo 3. Dice la escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estas son las palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma. Y en el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nuestro tema es sacrificio vivo. Y el apóstol Pablo, como se nos ha explicado y enseñado en otras ocasiones, sus cartas generalmente las divide en dos secciones. Una donde presenta la doctrina, la enseñanza, y luego en la segunda parte de su carta pues nos da el cristianismo práctico, es decir, cómo debemos de vivir. Y el apóstol Pablo une, ¿verdad?, del capítulo 1 al 11 de la carta a los romanos con el capítulo 12 hasta terminar con las palabras así que, es decir, como si dijera, después de todo lo que os he escrito, ¿verdad? Él dice: os ruego, ahí, así que os ruego. Está uniendo entonces estas dos grandes secciones. Y esto es para que nosotros podamos tener esa motivación o esa exhortación o ese mandamiento, ¿verdad?, que el apóstol Pablo da para que pongamos en práctica aquello que nosotros hemos oído, hemos escuchado. Así como esta mañana durante la clase el hermano, ¿verdad?, nos exhortaba a proseguir, ¿verdad?, y seguir en el evangelio, ¿verdad?, que nos agarró, ¿verdad?, y que nosotros nos agarremos del evangelio y que no lo dejemos y que estemos siempre con el evangelio con nosotros, ¿verdad? Entonces Pablo expone, ¿verdad?, en la primera parte de una manera ordenada o sistemática el pecado en que todo el mundo se encontraba, no solamente los gentiles, sino que también los mismos judíos. Es decir, él involucra a todo el mundo. Por eso en el versículo 20 de Romanos 3, ¿verdad?, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos están destituidos. Entonces él habla de la justificación por la fe, de la relación que hay entre la ley y la gracia, ¿verdad? Y enlaza esas enseñanzas, ¿verdad?, con la vida cristiana, ¿verdad? Es decir, con la práctica de la vida cristiana. Y tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya en muchas ocasiones hemos oído a hermanos y también aquí en este lugar, ¿verdad?, cómo el sumo sacerdote Esdras, ¿verdad?, llevaba este mismo pensamiento, ¿verdad? En el libro de Esdras, ¿verdad?, leemos que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, ¿verdad?, para seguirla, ¿verdad?, para vivirla, ¿verdad?, para enseñarla. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer con el evangelio, ¿verdad?
Encontramos entonces que el apóstol Pablo está diciendo, así que hermanos, os ruego. El apóstol Pablo no utiliza, digamos, ah, su calidad de apóstol del Señor para mandarnos, ¿verdad? Para mandar, ¿verdad? Porque es un mandamiento, ¿verdad? Lo que el apóstol le está diciendo, pero lo hace con humildad, ¿verdad? Y dice, os ruego por las misericordias de Dios, ¿verdad? Es decir, por todo lo que el Señor, nuestro Padre Celestial, ha tenido por la humanidad a través de la historia del hombre. El hombre cayó de la gracia de Dios y fue apartado por su pecado. Pero en el infinito amor que Dios tiene para su creación, entonces Él busca la manera de que nosotros podamos regresar a Él. Y la encuentra o la designa en su Hijo Jesucristo, en su obra redentora que Él viene a hacer a esta tierra. Pero todo lo hace, ¿verdad?, por su misericordia para con nosotros. A través de la Escritura, ¿verdad?, miramos que Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Sin embargo, esa es la voluntad de Dios, pero no significa, ¿verdad?, que todos se van a salvar. Hay que mirar en qué situación nos encontramos. Por eso, la gran inquietud que hay en el mundo, en la gente consciente, en la gente religiosa, ¿cómo me voy a salvar, verdad? Recordamos allí aquel hombre carcelero, ¿verdad?, cuando llega con Pablo y con Silas, que estaban en el cepo, ¿verdad?, y les dice, les pregunta, ¿verdad?, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aquel hombre que se acercó al Señor Jesucristo y le dice, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Verdad? Y también allá en el Antiguo Testamento, Bildad suita se acerca con Job, y después de hablarle, de exponer sus razones, ¿verdad?, Job le responde, así es todo lo que estás diciendo, ¿verdad? Ciertamente, dice, yo sé que es así. Y luego hace la gran pregunta, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se va a justificar? No hay ninguna manera humana en la cual el hombre se pueda justificar ante Dios. No hay. Ni por todo lo que haga. El Señor Jesucristo mismo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 26, ¿verdad?, cuando dice, ¿y qué si el hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma es lo que nosotros, la humanidad, debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque esta es la que va a ir al juicio final, y de allí será apartados de mí o venid benditos de mi Padre. Entonces, por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, está diciendo a la iglesia, o escribiendo a la iglesia en Roma, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad?, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es nuestro culto racional. ¿Qué significa o qué entendemos por ese es lo que está diciendo el apóstol Pablo, escribiendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Sacrificio vivo, ¿verdad? Ese sacrificio vivo, ¿verdad?, es una dedicación total, ¿verdad?, en lo que tiene que ver en lo espiritual, ¿verdad? Una dedicación total no solamente en las acciones
sino también en los sentimientos y en nuestros pensamientos, que es lo más difícil, ¿verdad? Que nosotros tenemos que controlar nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque ahí es donde están todas nuestras luchas de cada día, ¿verdad? Entonces, sacrificio vivo es una dedicación total, pero también es un sometimiento a la voluntad de Dios. Sometimiento, es decir, someternos a Él. ¿Qué significa someternos a Él? Significa obedecer sus mandamientos, llevarlos a la realidad, no solamente conformarnos con oírlos. La escritura nos dice, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento todo el proceso que hay para que el hombre pueda venir a estar bien delante de Dios. Y es que tiene que oír el Evangelio, tiene que escuchar la voluntad de Dios, ¿verdad? Tiene que creer ese mensaje, tiene que aceptar a su hijo como el Hijo de Dios, que es lo más, parece que es lo más difícil de aceptar por el hombre, en su totalidad, aceptar que que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Se acepta como pareciera, como en partes, ¿verdad?, como en porciones, pero no en su totalidad. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo, ¿verdad? Encontramos entonces, ¿verdad?, que tenemos que aceptar y cumplir su voluntad, ¿verdad? Es vivir una vida santa, ¿verdad? Es decir, una vida en la que nos hemos apartado del pecado, lo hemos hecho a un lado. Ciertamente el pecado está siempre delante de nosotros. Satanás está tratando de hacernos caer y algunas veces doblamos las rodillas o caemos al suelo, ¿verdad?, porque faltamos delante de Dios a su voluntad. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que nos da la oportunidad de que podamos reflexionar y mirar nuestra situación y pedirle a Dios perdón. Recordemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Como aquel hijo pródigo, ¿verdad?, como aquel hijo pidió la parte de su herencia y el padre se la da y se va a una provincia apartada y la gasta ahí todo. Y hasta que cae hasta lo más bajo en su naturaleza humana y entonces se da cuenta de todo lo que había perdido, ¿verdad?, y tiene la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Y él dice, ¿verdad?, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y lo hace, este hombre se levanta, ¿verdad?, y está dándonos el Señor Jesucristo, o bueno, la inspiración del Espíritu Santo a Mateo para hacernos ver las caídas que tenemos y cómo tenemos la oportunidad de regresar. Dios mío, perdóname mis malas acciones, mis malas decisiones, perdona mis malos pensamientos, los sentimientos negativos, ¿verdad?, las acciones que denigran tu nombre, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a Dios arrepentidos y Él nos recibe. Allí en esa parábola del hijo pródigo, el padre sale cuando ve a su hijo que está regresando, sale a recibirlo. Y dice: mi hijo se había perdido y ha sido encontrado. Había muerto y ha resucitado. Entonces, las características de un sacrificio vivo no
de hecho, de entrada nos dice que no es un sacrificio muerto. Y probablemente cuando el apóstol Pablo escribe esto a los romanos, está pensando en los sacrificios que llevaban los judíos al templo, cuando llevaban el animal y moría ahí. No, este es un sacrificio vivo, ¿verdad? Que no se hace una sola vez, sino que es un sacrificio constante, ¿verdad? Es presente pero constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos cristianos. No decimos, ya oré, ahora sí, ya es todo. No, es constante, ¿verdad? Es meditar, por supuesto tenemos responsabilidades como humanos en nuestros hogares, en nuestras tareas de cada día, y tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Pero el sacrificio vivo es santo, ¿verdad? Porque está dedicado a Dios, ¿verdad? Porque está separado del pecado, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Es agradable a Dios. Vamos a ver dos asuntos, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, así que hermanos os ruego, ¿verdad? Ya mencioné, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Está uniendo, ¿verdad? La doctrina con la práctica. Tenemos que hacer aquello que nos es enseñado. Cuando miramos la doctrina en cuanto a la vida del hombre en el mundo, la carta que Pablo escribe a los Efesios, allí resume en el capítulo 4, ¿verdad? Prácticamente, todo el ámbito en el que el hombre se desenvuelve, como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como hermanos, como trabajadores, como patrones, ¿verdad? Está todo allí, ¿verdad? Tenemos que ser, ¿verdad? Así como Pablo está describiendo, y es lo que es. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, un sacrificio constante. ¿Cómo debemos de cómo debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Conmigo mismo, o primeramente con Dios, conmigo mismo y con todos los que me rodean? Y a través de las escrituras miramos cómo la relación del hombre, ¿verdad?, se resume en estas tres condiciones: con Dios, con uno mismo y con aquellos que nos rodean. Entonces tenemos que mirar, ¿verdad?, que Pablo está apelando, ¿verdad?, no al miedo, ¿verdad?, o no a un galardón o a un premio que vamos a recibir, ¿verdad?, sino que está apelando él a la misericordia que Dios tuvo para con nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, que pudiéramos venir a Dios, ¿verdad?, a través de Jesucristo. Pablo siempre utilizó esa humildad para los demás, ¿verdad? En 1 Corintios 1:10, ¿verdad?, él dice: os ruego que pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa. Os ruego, ¿verdad? No regaña, ¿verdad?, sino, ¿verdad?, no se va a porque él es apóstol, ¿verdad?, sino que se apela, ¿verdad?, recurre a la misericordia de Dios. Entonces el cristiano no debemos de ser empujados por miedo al castigo, ¿verdad? No debemos de ser motivados por elogios del mismo hombre, ¿verdad?, sino que tenemos que ser motivados por lo que Dios hizo
en su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación, para que pudiésemos ir al Padre. Y esto es lo que el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Recordemos al apóstol Pedro predicándole al Sanedrín, cuando está allí, la mayoría del Sanedrín, después de que lo sacaron de la cárcel, después de que había sido sanado aquel cojo de nacimiento, ¿verdad? Y el apóstol Pedro aprovecha, ¿verdad? Porque les preguntan en qué nombre, ¿verdad? Con qué autoridad han hecho esto, ¿verdad? Y Pedro les dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Nada más en Jesucristo. No hay ningún ser de la historia, ¿verdad? Ningún ser que describa la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis al que tengamos que recurrir. No, sino solamente el nombre de Jesucristo, de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en que podamos alcanzar la salvación, ¿verdad? Así que el segundo asunto que vamos a tratar es sacrificio vivo, ¿verdad? Que es el tema, que es la parte de nuestra lección de esta mañana. Que presentéis, ¿verdad? Es decir, con nuestra actitud, ¿verdad? El acto se asocia con aquello que se presenta al Señor. Recordemos los sacrificios de los israelitas. Cuando ellos tenían la necesidad de llevar un sacrificio, recordemos que llevaban un animal y lo presentaban delante del altar de los sacrificios o del altar de los holocaustos al sacerdote, y allí declaraban su pecado y degollaban al animal. De esta manera el animal pagaba por las culpas de aquella persona que había cometido algún acto que defraudaba el nombre de Jehová, ¿verdad? El nombre de Dios, ¿verdad? Así que el acto de presentarse, ¿verdad? Es una asociación, ¿verdad? Que nos presentamos al Señor, ¿verdad? Así que es vivo, ¿verdad? Y es siempre, ¿verdad? Todas las cosas, el apóstol Pablo dice en otras cartas, ¿verdad? Que todas las cosas que hagamos, ¿verdad? Hagámosla como al Señor, ¿verdad? Si en el trabajo, si trabajamos como si estuviéramos haciendo la obra para el Señor. Si damos un vaso de agua a alguien, ¿verdad? Como si se lo diéramos al Señor, ¿verdad? Entonces, el israelita siempre hacía eso, llevaba un animal para que muriese en lugar de él, o llevaba una ofrenda, un sacrificio incruento, ¿verdad? Es decir, donde no había derramamiento de sangre, ¿verdad? Es decir, una oblación, ¿verdad? De aceite o de pan o de hojaldres, ¿verdad? Y lo presentaba al sacerdote, ¿verdad? Pero era en ese momento, ¿verdad? Pero la vida del cristiano toda nuestra vida es una dedicación a nuestro Padre Celestial, es un sacrificio vivo, ¿verdad? Así como llevaron a Jesús al niño Jesús, ¿verdad? Cuando nació, ¿verdad? Y a los 8 días fue presentado en el templo, ¿verdad? Fue llevado para dedicarlo al Señor, ¿verdad? Dedicarlo al Señor. Aunque no entendían probablemente en ese momento todo el alcance de lo que iba a ser ese niño, ¿verdad? Ese bebé que estaban presentándole ahí en el templo al sacerdote, ¿verdad? Ellos van y presentan eso para Dios. Y así va a ser, ¿verdad?
el Señor, a partir de allí, ¿verdad? Y cuando empezó su ministerio, fue toda su vida dedicada a Dios, hasta que culminó con su sacrificio, su muerte en la cruz, su derramamiento de sangre para satisfacer, ¿verdad?, la demanda de la ley y para que Dios quedase satisfecho, ¿verdad?, y que ya no hubiese necesidad de otros sacrificios, ¿verdad? El sacrificio vivo, ¿verdad?, pues es la reconciliación que hay del hombre con Dios, ¿verdad?, por medio de la muerte de Cristo. Leemos ahí en Colosenses, ¿verdad?, capítulo 1 y versículo 21 y 22, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros a nosotros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces esto es lo que hace ese sacrificio, ¿verdad?, vivo, ¿verdad?, que nosotros nos somos presentados delante de Dios porque hemos sido reconciliados por lo que el Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? ¿Cómo consideramos nuestro cuerpo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, o escribe el apóstol Pablo, ¿verdad?, en la carta, ¿verdad? Así que os ruego que presentéis vuestros cuerpos, ¿verdad? ¿Cómo consideramos nuestros cuerpos, ¿verdad? Pues pareciera que es como si consideráramos que es lo que más importa en el mundo. Le damos más énfasis, más a nuestro aspecto físico, ¿verdad? Ya sea con la alimentación, ya sea con los cuidados extremos, con muchas cosas, ¿verdad? Pero al final, pues todo eso el apóstol Pablo dice que no sirve de nada. En el sentido espiritual no sirve de nada. Ciertamente, si hacemos las cosas con medida, si hacemos las cosas de manera tal que no nos propasemos en las cosas que hagamos, ¿verdad?, vamos a tener salud, ¿verdad? Si somos alimentados de manera balanceada, ¿verdad?, pues vamos a tener salud, ¿verdad? Pero si abusamos en ciertos alimentos, en ciertas cosas, ¿verdad?, en bebidas o en lo que sea, ¿verdad?, pues vamos a menguar nuestra resistencia y vamos a estar sufriendo o padeciendo enfermedades, ¿verdad? Y a la mejor no llegamos como en el Antiguo Testamento dice la Escritura, o como dice, murieron de viejos. ¿Qué es morir de viejo? Dice la Escritura, murieron llenos de días. A lo mejor no morimos llenos de días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consideramos nuestro cuerpo más que nuestra alma, ¿verdad? Recordamos las cosas, ¿verdad?, que el apóstol Pedro escribe en su segunda carta, ¿verdad?, en el capítulo 1 y versículo 3, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿verdad?, allí a esa vida. ¿Cuál vida? La vida interna del alma, ¿verdad?, que nace de Dios, ¿verdad? Esa vida, ¿verdad?, esa vida es la que tenemos que considerar y no nuestro cuerpo. Bueno, sí, en cierta medida nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo, por supuesto, ¿verdad?, porque somos responsables de él, ¿verdad? Pero cuidemos la vida interna del alma que surge de Dios cuando oímos el Evangelio
y lo obedecemos somos bautizados, morimos al pecado y resucitamos a una vida nueva. El cuerpo es de importancia para Dios, ¿verdad? Allí en la carta que sino el escritor a los Hebreos, en el capítulo 2 y versículo 14 y 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo, ¿verdad?, es importante para Dios, ¿verdad?, porque es templo del Espíritu Santo. Ahí leemos en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, ¿verdad? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Entonces tenemos que cuidar este cuerpo, ¿verdad?, porque es importante para Dios, ¿verdad? Y si hacemos esto, ¿verdad?, haremos un sacrificio vivo y será santo, ¿verdad?, agradable a Dios. Un sacrificio agradable en el Antiguo Testamento era una ofrenda que se presentaba a Dios, pero en su totalidad, ¿verdad? Y era un sacrificio de holocausto, ¿verdad?, en el que todo el cuerpo estaba dedicado a Dios. No había ninguna participación por parte del hombre. Y menciona la Escritura, ¿verdad?, que aquel sacrificio o aquel holocausto, ¿verdad?, hasta que se consumía totalmente, ¿verdad? Y dice, y era de olor agradable a Dios. Que así sea también entonces nuestro sacrificio, ¿verdad? Pablo nos exhorta a que glorifiquemos a Dios con toda nuestra energía, con todos nuestros talentos, ¿verdad?, no con actos aislados, ¿verdad?, sino siempre con un acto constante. Recordemos, somos cristianos, ¿verdad?, y debe ser agradable a Dios, así como el sacrificio que ofreció Abel allá en Génesis capítulo 4 y me parece que el versículo 8, ¿verdad?, dice, ofreció a Abel un sacrificio, ¿verdad?, mucho más excelente, ¿verdad?, que el que había ofrecido su hermano Caín, ¿verdad? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, que esto sea para nosotros, ¿verdad?, que nosotros seamos mirados con agrado, ¿verdad?, por nuestro Padre Celestial. El cristiano debe vivir una vida de total consagración a Dios. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Verdad? Como conclusión, ¿verdad?, dice la Escritura aquí en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo o escribiendo el apóstol Pablo, ¿verdad?, que no nos conformemos solamente con haber oído el Evangelio y que ese Evangelio haya producido una fe en nosotros, una fe obediente, y ahí nos quedamos, nos bautizamos, ¿verdad?, sino que prosigamos creciendo en el conocimiento, ¿verdad? Como Pablo escribe a los Corintios, ¿verdad?, en su primera carta, capítulo 15, ¿verdad?, y versículo 58, ¿verdad?,
cuando dice ahí en ese versículo, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Entonces tenemos que ir, ¿verdad? Aumentando, ¿verdad? Creciendo, ¿verdad? Cuando miramos cómo Dios hizo al hombre, como relata Génesis capítulo 2, ¿verdad? Versículo 8, entonces, ¿verdad? Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Y sopló en él y fue aliento de vida y fue un alma viviente, ¿verdad? Pero el crecimiento, ¿verdad? Lo miramos cuando ese cuerpo creado por Dios, ¿verdad? Dios lo vuelve a renacer en nosotros, ¿verdad? Cuando oímos el Evangelio, cuando oímos el mensaje, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, si no naces, ¿verdad?, de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Así que ya eres creación de Dios, pero necesitas, si no has obedecido al Señor, ser recreado. Una nueva vida. Las cosas viejas pasan y he aquí todo es hecho nuevo. ¿Cómo es eso? Cuando nos arrepentimos, bueno, creyendo el Evangelio, cuando confesamos a Jesucristo como el Hijo de Dios y morimos y somos sepultados en las aguas del bautismo y nuestros pecados son perdonados y somos viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Ese nuevo espíritu, ese don del Espíritu Santo es el que va a regir nuestra vida de aquí o de allí en adelante, para que seamos un sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Quieres ser tú parte de esto? Lo único que tienes que hacer es pararte y decir, me arrepiento de mis pecados, quiero ser bautizado o bautizada, y allá hay agua. Es la invitación que la palabra hace, pero cantamos un himno. ...171... 171... primera, tercera y última estrofa. Cantemos. La llamada suena sobre el mar traidor, da la luz, da la luz. Muchos aún no han encontrado al Salvador, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. De la tierra vamos siempre a hacerla sal, da la luz, da la luz. Nos haremos un tesoro celestial, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Que el amor de Cristo esté en el corazón, da la luz, da la luz, y después tendremos nuestro galardón, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar.
Vamos a orar, hermanos. Amado y eterno Padre Celestial que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Damos gracias siempre, Padre, continuamente te damos gracias. Te alabamos, Padre Celestial, y así, Señor, te glorificamos. Dándote gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu misericordia, Padre Celestial, que nos has mostrado, que has mostrado al mundo entero. Has mostrado al mundo cuánto amas tu creación, al hombre, y que, Señor, tú quieres que ese hombre que tú creaste vuelva a tener comunión contigo. Por eso tú mandaste a tu Hijo amado al mundo, fue hecho carne, fue hecho hombre, y él vivió y enseñó, y su misión era dar su vida en rescate por nosotros, la humanidad. Y así, Padre Celestial, por medio de tu palabra nos damos cuenta de tu misericordia, y por medio de tu misericordia, Señor, seguimos adelante, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, en esta lección que hemos oído, de no olvidar, Señor, que nuestro sacrificio sea siempre un sacrificio vivo, alabándote, Señor, con nuestros hechos, nuestras palabras, a nuestra conducta, en todo lo que hagamos, Señor, que sea para tu honra y gloria. Tenemos gran motivación, Señor, para hacer esto, tu amor, tu misericordia, y así, Señor, que nosotros podamos siempre ver así, Señor, por medio de tu palabra, lo bueno que eres con nosotros, lo bueno que fuiste al mundo, diste todo. Así, Padre Celestial, que se siga predicando este mensaje, Señor, de la salvación, tu evangelio, para que así, Señor, vengan muchos en obediencia. Ayúdanos, Padre Celestial, como iglesia a seguir adelante, luchando, Padre Celestial. Sabemos que hay en este mundo mucha maldad, y sabemos, Señor, que debemos ser la luz que brilla, la sal que pueda hacer diferencia en este mundo. Gracias, Padre, porque nos da la fuerza y la fortaleza. Ayúdanos a siempre estar en tu palabra para seguir adelante en esta lucha. Sabemos, Señor, que el galardón que tú has prometido nos espera, siendo fieles a ti, Padre Celestial, hasta la muerte. Ahora, Señor, que vamos a ser despedidos, te pedimos que vayas con nosotros, nos lleves, Señor, las peticiones que se han hecho esta mañana, que tú las tengas en tu mente, Señor, y que así, Señor, siempre nuestras peticiones lleguen a tu oído, tu presencia. Sé con nosotros en este día, Señor, te lo pidamos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Recuerden orar por Yolanda Garza, la que va a ser operada allá en California.